que la anemia se define como la disminución del nivel de hemoglobina en sangre. Sabemos que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo y pues está en la sangre. Entonces, cuando una persona tiene bajos niveles de hemoglobina, puede presentar cansancio, mareos, palidez en la piel y en las mucosas, dolor de cabeza y debilidad muscular, entre otros factores. Entonces, para clasificar la anemia, pues en la clínica se la clasifica mediante el hematocrito, viendo pues, los niveles de hemoglobina, el volumen muscular medio y también la pigmentación. Pero por estos efectos lo vamos a clasificar según su causa. Entonces, la anemia puede ir de unas causas muy fáciles, por decirlo así, a unas enfermedades muy complicadas que pues, nos pueden generar anemia. Entonces tenemos anemias autoinmunes, hemolíticas o anemias que se dan por deficiencia de sustratos para la producción de glóbulos rojos, como son la vitamina B12, el hierro y el ácido fólico. Entonces primero tenemos la anemia ferropénica, que es la más común, y la ferropenia pues, se define como un déficit de hierro, y ese déficit de hierro puede ser dado por una mala alimentación o desnutrición, una menstruación abundante y pues, prolongada, cáncer en el tracto gastrointestinal que nos haga perder sangre por el tracto gastrointestinal y por lo tanto hierro, y algunos medicamentos como por ejemplo los AINES que pueden hacer sangrar. También anemia por enfermedad de médula ósea, que también se llama anemia central. Podemos tener leucemia o mielofibrosis, que es un tipo de cáncer de la médula ósea que hace que esta médula se cicatrice y no pueda cumplir con su función. Anemia por deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 la conseguimos de los alimentos y sobre todo de proteína animal, entonces los veganos van a tener una deficiencia de esta vitamina. También desnutrición y disminución de la absorción de esta vitamina. Anemia por enfermedades crónicas, como por ejemplo en un paciente con enfermedad renal, porque sabemos que el riñón es el que secreta la eritropoyetina, que regula la producción de glóbulos rojos. Entonces, si el riñón está dañado, pues no vamos a tener una buena producción de glóbulos rojos. También estos pacientes, pues algunos deben estar expuestos a la hemodiálisis y eso también nos puede llevar a la anemia. El cáncer, también VIH-Sida por los medicamentos antirretrovirales que se les dan a estos pacientes y también porque pues, los efectos que tiene esta enfermedad sobre él. Y una anemia plástica que está relacionada con la enfermedad de médula ósea, que entonces podemos tener enfermedades autoinmunes, que pues, el cuerpo se ataca a sí mismo, y pacientes que estén expuestos a radiación o a quimioterapia. Entonces, para entender la anemia como enfermedad debemos conocer unos conceptos básicos, y uno de ellos es la eritropoyesis, que es la generación de nuevos glóbulos rojos maduros. Entonces esto se hace a partir de, pues aquí tenemos el hueso y a partir de la médula ósea. Aquí tenemos una célula madre, que es una célula madre pluripotente hematopoyética, que va a dar paso al proeritroblasto, que es la célula más inmadura del eritroblasto, y posteriormente tenemos al eritroblasto como tal. Este es el que nos va a dar paso a la hemoglobina, y aquí tenemos el núcleo, vamos a tener ribosomas, mitocondrias, y ya se va a empezar la formación de hemoglobina, sobre todo en el segmento del eritroblasto basófilo. Después vamos a tener el normoblasto, donde aquí ya hay hemoglobina y aún tenemos núcleo y sus organelas, y esto sabemos que después se van perdiendo. Entonces tenemos al reticulocito posteriormente, donde ya se ha perdido estas organelas y parte del núcleo, y esto va a ocurrir, todo este proceso va a ocurrir en la médula ósea. Posteriormente ya tenemos al eritrocito maduro, y este va a estar ya en la sangre periférica. Sabemos que todo este proceso dura aproximadamente 5 a 7 días y está regulado por la eritropoyetina, que es una hormona que se secreta por el riñón, que nos regula los niveles de eritroblastos en sangre. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una hemorragia grave por algún trauma, la eritropoyetina le da la señal a la médula ósea para generar nuevos eritrocitos maduros. Y bueno, estos eritrocitos tienen una vida media de 120 días, es decir, todo el tiempo vamos a estar produciendo eritrocitos, de ahí la importancia de una dieta balanceada y pues basada en una buena alimentación. Ahora, otro concepto que debemos conocer es el metabolismo del hierro. Entonces, nosotros adquirimos el hierro mediante vegetales y mediante carne de
Esto lo consumimos pues, por vía oral, para esófago, estómago y al duodeno. En el duodeno ya vamos a tener el hierro ya bastante solito, entonces este va a ser absorbido en el duodeno. En el duodeno, después de haber tenido el estímulo de la alimentación, se va a secretar la bilis para degradar proteínas y carbohidratos. Y en la bilis vamos a tener una proteína que es la apotransferrina. Esta apotransferrina se va a unir al hierro y nos va a formar la transferrina, que es la proteína en la que se transporta el hierro, que es muy importante en el cuerpo. Esta transferrina va a viajar por el torrente sanguíneo y aquí puede tomar dos caminos. Entonces el primer camino es que la transferrina libera el hierro que había tenido y este hierro se va a unir pues va a esperar a la ferritina y se van a unir y nos va a dar paso a la ferritina, que es la forma de almacenamiento que tenemos de hierro en el cuerpo y pues se almacena en el citoplasma de la célula. Y el segundo camino es que esta transferrina viaja aquí a la médula ósea que tenemos el eritroblasto, este es el eritroblasto más grande, y la transferrina mediante su receptor de transferrina va a entrar al eritroblasto y va a liberar el hierro. Gracias a esto se da la formación de hemoglobina. Y pues después ya, como vimos, vamos a seguir unos pasos para dar paso al eritroblasto maduro. Entonces de ahí la importancia del hierro. Ahora sí vamos a administrar el hierro como medicamento. Entonces, como mencioné, la ferropenia es la causa más frecuente de anemia. Se da por una adecuada absorción o por una pérdida de sangre, puede ser menstrual, gastrointestinal, por hemorragias. Y para administrar esto, el hierro se administran sales de hierro. Entonces, se dice que las diferentes sales de hierro proporcionan diferentes clases de hierro elemental. Entonces, si necesitamos, por ejemplo, 65 miligramos de hierro elemental, vamos a utilizar 325 miligramos de sulfato ferroso hidratado. Si necesitamos 65 miligramos de hierro elemental, vamos a utilizar 200 miligramos de sulfato ferroso desecado y así sucesivamente con cada sal de hierro. Entonces, es necesario hacerlo. La absorción del hierro es máxima con el estómago vacío y mejora el consumir la vitamina C porque forma un complejo hidroxapropio en el que la célula, el enterocito, puede absorberlo, puede pasar más fácilmente por el enterocito. Las reacciones adversas, las más comunes, son las irritación gastrointestinal, náuseas, epigastralgia, estreñimiento y diarrea, y se dice que estas reacciones adversas dependen de la dosis. Entonces, generalmente se inicia con una dosis baja y se va aumentando esta dosis. Si lo utilizamos vía parenteral, vamos a tener dolor e inflamación en el lugar de la aplicación y también podemos tener reacciones alérgicas. En cuanto a las precauciones y contraindicaciones, se dice que en niños puede pigmentar con color amarillento los dientes, entonces hay que tener cuidado en las soluciones orales para los niños. Y a los adultos hay que advertirles que pueden tener una coloración negra en las heces. Y está contraindicado en úlcera activa y en gastritis por las reacciones adversas que pues ya mencionamos. En cuanto a las interacciones con antiácidos, quinolonas y tetraciclinas, disminuye la absorción del hierro. A dosis tóxicas de hierro nos puede generar una gastroenteritis necrotizante. Entonces, el antídoto que vamos a aplicar ante una dosis tóxica de hierro es la deferoxamina y el deferasirox. Y tenemos estas presentaciones vía intramuscular y vía intravenosa. Entonces, otro concepto importante es el metabolismo de la vitamina B12, que es otro medicamento que vamos a utilizar. Entonces, tenemos aquí a la vitamina B12 unido a otras proteínas de los alimentos. Esta pues lo vamos a consumir por vía oral, va a llegar al estómago y en un ambiente ácido la pepsina va a permitir que estos dos se separen. Entonces, vamos a permitir que la vitamina B12 quede libre. Desde las glándulas salivares va a salir una proteína que es la aptocorrina y esa desde aquí va a viajar también al estómago y va a esperar a la vitamina B12 libre. Cuando esta está libre, se van a unir y van a formar el complejo aptocorrina-vitamina B12. Esto va a viajar por el intestino y va a llegar a la primera porción del duodeno, donde las proteasas del páncreas va a permitir esta separación. Entonces vamos a tener de nuevo la vitamina B12 libre y desde el estómago vamos a tener
factor intrínseco que es secretado por las células parietales del estómago, y este también va a viajar acá al intestino delgado, donde hay un ambiente un poco más alcalino, y se va a unir el factor intrínseco con la vitamina B12 que ya teníamos libre, y se va a formar el complejo vitamina B12, factor intrínseco, que van a viajar a la porción distal del intestino delgado, perdón, la línea, y el factor intrínseco se va a unir a su receptor aquí, que es el receptor cubilina, y va a ser endocitado todo este complejo. Después el factor intrínseco se va a desintegrar y la vitamina B12 nuevamente va a quedar libre y se va a unir a un transportador que es la transcarbamilina 2, y que se va a ir por vía porta, va a ir al hígado y de ahí se va a ir a todos los tejidos del cuerpo. Entonces esta vitamina B12 es importante porque es esencial para el desarrollo y trofismo normales de tejidos con rápido crecimiento, como por ejemplo la eritropoyesis, las gónadas y también el epitelio gástrico, y también pues, desempeña un papel importante en la síntesis de bases para el ADN. Entonces, en cuanto a las reacciones adversas, tenemos que este medicamento es muy bien tolerado, pero a nivel, pues si lo administramos por vía parenteral, puede generar hipersensibilidad. En las precauciones y contraindicaciones tenemos que hacer un correcto diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico ya confirmado, no podemos administrar este medicamento. En sus usos, en una anemia perniciosa, tenemos una ingesta inadecuada, sobre todo en los vegetarianos, porque como mencioné, esta vitamina la adquirimos mediante proteína animal, y también síndrome de mala absorción, y la encontramos en esta presentación como cianocobalamina o simplemente vitamina B12. Entonces el ácido fólico es otro medicamento que administramos en este tipo de anemias, y es similar, pues tiene una acción similar al de la vitamina B12, porque es indispensable para la síntesis de purinas y primirinas para la formación del ADN. Al igual nos sirve para la eritropoyesis, para el epitelio gástrico y para las gónadas. Entonces la absorción de este es la del trayecto del intestino delgado. También debemos tener un diagnóstico correcto para administrar este medicamento, si no lo debemos administrar. Y en cuanto a sus interacciones, tenemos que con anticonvulsivantes contrarresta este efecto antiepiléptico. En cuanto a los usos, lo usamos como déficit nutricional del ácido fólico, y cuando se prevé que se va a utilizar muchas cantidades de ácido fólico, como por ejemplo en el embarazo y en el lactancia. En otras vitaminas de importancia utilizadas en la anemia es la piroxina, la vitamina B6. Esta se descubrió en 1956 que había un tipo de anemia que respondió satisfactoriamente pues, a la vitamina B6. Entonces, estudios posteriores dijeron que podrían mejorar la hematopoiesis hasta un 50% en los sujetos que tienen anemia sideroblástica hereditaria o adquirida. Esta anemia sideroblástica hereditaria pues, está, digamos, genéticamente por el cromosoma X y puede expresarse de manera variable en los sujetos. Entonces, como se dice, pues, la vitamina B6 en sí es un beneficio en la corrección de anemia sideroblástica relacionadas con los antifílicos o los antituberculosos como la isoniazida y piracinamida, que actúan como antagonistas de la vitamina B6. También se han realizado estudios de esta vitamina por si se podría dar en anemias relacionadas con cuando se toma levodopa para el Parkinson. Sin embargo, se demostró que esta, digamos, la vitamina B6 no cumple ninguna función con la levodopa, sino que al contrario disminuye los efectos de la levodopa en el Parkinson. Otra vitamina utilizada es la riboflavina o la vitamina B2. Esta principalmente se descubrió que en pacientes que tienen bajas proteínas o en individuos con desnutrición generalizada pueden presentar una anemia hipoproliferativa, por lo cual es necesario, digamos, incluir la riboflavina en este tratamiento de los pacientes que tengan alguna desnutrición. Bueno, algunas vitaminas antioxidantes utilizadas en relación con la anemia serían la vitamina C. Pues un uso principal es la anemia ferropénica. En este caso, debido a que se utiliza
junto con las sales de hierro para mejorar su absorción, la absorción del hierro. También se utiliza pues, en resfriado común para disminuir un poco, digamos, los síntomas, pero no va a prevenir que aparezca el resfriado. La regeneración macular se utiliza junto con la vitamina E en hipertensión y función endotelial, ya que algunas personas tienen deficiencia de ácido ascórbico, por lo cual una ingesta de la vitamina C puede ayudarles. Algunas funciones de la vitamina A, por ejemplo, para apoyar el sistema inmune, pero sin embargo la vitamina A, algo que tener en cuenta es que tiene numerosas RAM, por ejemplo, hepatotoxicidad, también puede producir osteoporosis y aumenta en la incidencia de cáncer de pulmón. Algo que debemos tener claro aquí es que en una dieta balanceada, digamos, no es necesario que haya suplementos vitamínicos, puesto que esta dieta en general, si es una dieta buena, pues va a tener todos estos nutrientes, minerales y vitaminas esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Algunos micronutrientes también necesarios serían, por ejemplo, el cobalto, que es necesario para la constitución de la vitamina B12, el cobre también, puesto que aunque es raro que haya una deficiencia de cobre debido a que el cobre se encuentra en numerosos alimentos, sin embargo, si hay una deficiencia de cobre puede haber un tipo de anemia, por lo cual cuando hay concentraciones bajas de cobre en presencia de leucopenia y anemia, es conveniente entonces utilizar un ciclo terapéutico de cobre. En este caso se daría una dosis diaria de hasta 0,1 miligramos por kilolitro de sulfato de cobre por vía oral y de 1 a 2 miligramos al día de una solución de administración parenteral. Bueno, en los micronutrientes también, digamos, son elementos orgánicos que el cuerpo necesita en bajas dosis. Por ejemplo, ahí tenemos el cobalto, el cobre, el zinc, el molibdeno, el flúor, el yodo. Y si hay alguna baja cantidad de estos en el cuerpo, entonces el sistema, pues el cuerpo ya no va a funcionar de igual forma y pueden haber algunas complicaciones. Un factor de crecimiento hematopoyético utilizado también en anemia es la eritropoyetina. En este caso, aunque la eritropoyetina en sí es el regulador más importante en la proliferación de estas células progenitoras, y se tiene en cuenta que en la ausencia de eritropoyetina siempre se va a presentar una anemia grave, más que todo en personas que sufren de insuficiencia renal. Aquí se tienen dos presentaciones, la una que es la epoyetina alfa, la cual se administra por vía intravenosa y se depura en el plasma con una semivida de 4 a 8 horas. Sin embargo, esta en las células progenitoras puede, digamos, aumentar este tiempo de semivida, por lo cual algunas veces con una dosis en la semana es más que suficiente para que realice su acción. La otra se tiene la darbepoyetina alfa. Esta es una eritropoyetina genéticamente modificada para prolongar la vida de este fármaco en la circulación, que en este caso sería de 24 a 26 horas. Aquí tenemos algunas condiciones clínicas en las que se utiliza la eritropoyetina, en este caso la anemia, en pacientes con insuficiencia renal crónica, como se decía, más que todo la darbepoyetina alfa, en pacientes infectados por VIH, que son tratados con sidobudina, en pacientes con cáncer que están con quimioterapia, pacientes programados para someterse a cirugía electiva no cardíaca y no sea vascular. En estos pacientes pues se va a utilizar esta eritropoyetina. En algunas, las RAM principales que se tienen de la eritropoyetina es la fiebre, cefalea, hipertensión, prurito, vómito, artralgias, tos, puede producir también trombosis de venas profundas, escalofríos y depresión. Y la darbepoyetina alfa me va a producir como RAM edema periférico, disnea, angina, sobrecarga de volumen, hiperhipotensión, angina, infarto de miocardio, y puede producir también eventos trombolíticos. Algunas contraindicaciones que se tienen es en pacientes que presenten antecedentes de hipersensibilidad, que tengan hipertensión no controlada, en embarazadas, neonatos y lactancia. Bueno, ahora vamos a seguir con la hemostasia y la coagulación. La hemostasia en sí se refiere a la prevención
de la pérdida de sangre cuando hay algún vaso o algún traumatismo pues, que haya afectado a este mismo. Aquí se va a tener unos pasos principales. En el primer lugar tenemos el espasmo vascular. En el espasmo vascular lo que va a pasar es que el vaso se va a contraer debido a unos reflejos nerviosos, también a unos espasmos miogénicos y a la aparición de unos factores humorales. Por ejemplo, aquí tenemos el tromboxano 2, que es una sustancia vasoconstrictora. En el segundo lugar tenemos la formación del tapón plaquetario. En este caso, las plaquetas pues, se van a activar y van a producir tromboxano 2 y difosfato de adenosina, lo cual a la vez van a llamar a otras plaquetas, y estas plaquetas se van a unir al sitio que está dañado y van a, digamos, a generar ese tapón que se requiere. En tercer lugar es la formación del coágulo de la sangre. Entonces se tiene que ver 15, si el daño en la estructura es grave, se tiene que de 15 a 20 segundos pues va a empezar a aparecer el coágulo. Si no es tan grave, va a ser de 1 a 2 minutos la aparición del coágulo, y de 3 a 6 minutos debería, digamos, los coágulos haber taponado esta estructura que está dañada. Pero es claro que cuando hay daños muy grandes, pues el coágulo no va a ser capaz de tapar estas estructuras que están dañadas. Y lo último, entonces, una vez formado el coágulo, va a tomar dos vías. Uno, que puede ser invadido por fibroblastos, lo cual luego formará un tejido conjuntivo por todo el coágulo, o el otro camino es que puede disolverse. Bueno, el primer camino es cuando hay, digamos, daños en estructuras pequeñas. Entonces pues, se va a formar un tejido conjuntivo, y esto en 1 o 2 semanas, pues digamos todo el vaso que esté dañado ya se va a reponer. Y el otro se disuelve cuando se han formado coágulos en sitios que no se debió haberse formado coágulos. Entonces el mismo coágulo, a través de los mecanismos, va a tratar de disolverse. En el mecanismo de coagulación de la sangre tenemos que, pues, en la sangre y en los tejidos hay unas sustancias que son coagulantes y otras que inhiben la coagulación, los cuales son llamados procoagulantes y anticoagulantes. Entonces, en este taponamiento, pues, como se decía, en respuesta a una lesión, lo que va a aparecer es una cascada complicada de reacciones químicas que van a afectar a más de 12 factores de coagulación, y esto me va a llevar a la activación de un complejo que se llama activador de la protombina. Este activador de la protombina lo que me va a hacer es catalizarme la conversión de protombina a trombina, y la trombina su efecto va a ser que va a convertir el fibrinógeno en fibras de fibrina, los cuales me van a atrapar en sobre plaquetas, células sanguíneas y plata para formar un coágulo. Para la formación del activador de la protombina, pues a partir de los traumas que se hayan generado en los vasos o en el contacto de la sangre con células endoteliales o con el colágeno, este se va a formar a partir de dos vías principales, que son la vía extrínseca y la vía intrínseca. En la vía extrínseca, esta va a empezar con el traumatismo de la pared vascular y de los tejidos circundantes, y la vía intrínseca, esta va a iniciar en la sangre en sí. Para estas vías es importante tener en cuenta pues, los factores que van a actuar en todas estas vías, y si hay alguna deficiencia en algunos factores va a generar algunas complicaciones hemorrágicas también, o algunas enfermedades. En la vía extrínseca del inicio de la coagulación, entonces vamos a tener unos pasos principales en los cuales, a partir de un traumatismo tisular, se va a liberar el factor 3 o factor tisular. Este está constituido en unos fosfolípidos y un complejo glicoproteico. Este factor tisular a la vez va a activar el factor 7, y juntos van entonces a activar el factor 10, el factor 10 activado. A partir de aquí, esta es la vía común de la vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces, cuando tenemos el factor tisular y el factor 10 activado, junto con iones de calcio y un factor 5 que no está activo, y además con los fosfolípidos de las plaquetas y los fosfolípidos que también provienen del tejido dañado, lo que me van a formar es un complejo que se llama activador de la protombina. Este activador de la protombina, junto con los iones de calcio, me van a convertir la protombina en trombina. Algo que debemos tener en cuenta también en esta vía es que la trombina
va a incidir en el factor 5 y lo va a activar al factor 5 para que, digamos, esta reacción ocurra de una manera más acelerada. En la vía intrínseca del inicio de la coagulación, lo que tenemos pues es que cuando hay un contacto digamos, con el colágeno en la sangre, a partir del traumatismo, lo que se va a producir es que el factor 12 va a pasar a factor 12 activado, y este factor 12 activado por medio del cininógeno y la precalcreína, que es un, digamos, acelerador, me van a activar el factor 11 activado. Este factor 11 activado, a partir de iones de calcio, me va a activar el factor 9 activado, y el factor 9 activado, a partir también del factor 8, me va a activar el factor 10 activado. Y aquí también se tiene en cuenta que van a actuar los fosfolípidos y el factor plaquetario 3. Entonces este en sí es el mismo, digamos, la vía común entre la vía extrínseca y la vía intrínseca. Ese es el complejo que se llama complejo tenaza. El complejo tenaza entonces estaría dado por el factor, ya lo digo, esos. sí, no, factor Esos de cuatro. calcio, fosfolípidos 8 y 9. 8 y 9. Y el protrombinasa ya lo mostró él, sino que le llaman otro nombre, pero pues para que lo tengan en cuenta, son los mismos dos complejos. Entonces, una interacción entre las vías extrínseca y intrínseca es que el factor tisular inicia la vía intrínseca, mientras que el contacto del factor 12 y de las plaquetas con el colágeno me van a iniciar la vía intrínseca. La vía extrínseca, esta va a ser de una manera más explosiva y su velocidad hasta la formación del coágulo está limitada por la cantidad del factor tisular liberado y por la cantidad de los factores 10, 7 y 5 que van a estar presentes. Y en el traumatismo tisular grave, la coagulación puede tener lugar en mínimo 15 segundos. La vía intrínseca es mucho más lenta y necesita de 1 a 6 minutos para la coagulación, mientras la otra en 15 segundos ya va a iniciar su acción. Bueno, aquí es lo mismo, digamos, la vía extrínseca y la intrínseca, y las dos lo que se juntan es cuando se activa el factor 10, van a tomar un camino común. Aquí debemos tener en cuenta que también hay unos inhibidores pues, para que esta coagulación no sea de manera excesiva. Entonces tenemos, por ejemplo, la antitrombina, que me va a inhibir la trombina para que no me cambie el fibrinógeno a fibrina. La proteína C también es importante, puesto que esta me va, digamos, a inhibir el factor 8 para que no se active, y de esta manera pues, el factor 10 ya no se le va a activar. Vamos a tener la conversión de la protrombina en trombina. En este caso, pues cuando ya tenemos cuando tenemos el activador de la protrombina, entonces este lo que me va a hacer es, a partir de iones de calcio, pasar de protrombina a trombina. Y la trombina lo que me va a hacer es cambiar de fibrinógeno en fibras de fibrina. Y aquí la conversión de fibrinógeno en fibrina se da a partir de la trombina. Como se decía, pues la trombina va a quitarle unas 4 bases al fibrinógeno para convertirlo en un monómero de fibrina. Y a partir del calcio, este monómero de fibrina se va a convertir en fibras de fibrina. Aquí debemos tener en cuenta que este coágulo en sí, digamos, es un coágulo débil, puesto que tiene unos enlaces de hidrógeno. Sin embargo, la misma trombina lo que me va a hacer es que me va a activar el factor estabilizador de la fibrina, y en este caso estas fibras de fibrina van a tener enlaces covalentes, y por los cuales a la vez se van a entrecruzar y van a convertirme este coágulo en un coágulo más fuerte. Y el mecanismo de la fibrinólisis, entonces cuando ya tenemos, digamos, la fibrina en sí, este mecanismo lo que me va a hacer es un proceso de digestión de la fibrina por medio de la plasmina. Entonces las células
del tejido traumatizado me van a sintetizar y liberar el activador del plasminógeno tisular. Lo que me va a hacer es convertirme el plasminógeno en plasmina, y esta plasmina lo que me va a hacer es removerme el trombo y limita su extensión mediante la digestión proteolítica de la fibrina. Bueno, entonces ya dado estas generalidades, vamos a tener unos medicamentos coagulantes.